Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy Lacin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer estos aritos con alambre. Para más proyectos de alambrismo te voy a dejar enlaces acá arriba, al final y en la descripción. Vamos a ocupar alambre de cobre recubierto color plateado, este es número 26 de la marca EPB Entre Piedras Bisutería. Un telar de 5 clavitos, si no tienes este telar puedes clavar 5 clavitos sobre una madera en esta forma. Una aguja de crochet para ayudarnos con el alambre, 2 ganchitos para aritos y empezamos. Vamos a agarrar 1 metro de alambre para hacer un arito. Ven, acá tengo 1 metro y vamos a dejar un aproximado de 10 centímetros. Agarramos el telar, vamos a ver por dónde empezar. ¿Ven? Dejamos los 10 centímetros y vamos a cruzar como si dibujáramos la estrella. ¿Ven? Siempre saltando un clavito formamos una estrella. Ahí está. ¿Ven? Como si estuviéramos dibujándola, siempre saltando un clavito y llegamos al inicio. Acá vamos a hacerlo nuevamente. Siempre es dejando un clavito. ¿Ven? Nos vamos al del frente dejando uno, al del frente dejando uno y así hasta formar toda la estrella. ¿Ven? Acá van 2, partimos por la tercera y vamos a hacer un total de 4. ¿Ven? Acá llegamos al inicio y vamos por la última, por la cuarta. Ahí. Y acá llegamos donde empezamos. ¿Ven? Tenemos 4 estrellas una sobre la otra en el clavito. ¿Ven? Una estrella de 4 vueltas de alambre. Ahora estas 2 colitas las vamos a pasar para cada lado. Tenemos una pequeña y una más larga y vamos a ir a las intersecciones que se forman antes del clavito. Ven que acomodo acá el alambre hacia donde vaya mejor según la vuelta que dimos. Ven, la pequeña, la cortita quedaba mejor por debajo y la larga queda mejor por arriba. Entonces la acomodé para acá seguir anudando. Vamos a juntar todos los alambres para tratar de que queden lo más pegadito posibles. Ven, los voy juntando acá. Ahora la pequeña vamos a empezar uniendo esta intersección donde se cruzan estos alambres antes de llegar al clavo. ¿Ven? Son también 5 puntos. ¿Ven? De este lado y ahora vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado ya con el alambre más largo y vamos a hacer por cada una de las uniones. ¿Ven? Vamos a ir juntando y vamos a pasar por las 4. Entonces damos una vuelta por acá para firmar y que no se nos desarme al momento de poder sacar la estrella del telar. ¿Ven? Acá damos una y voy a dar una más para asegurar. De todas maneras esto es para asegurar y poder sacar la figura. Así que voy a hacer estas 2, pero las siguientes no las voy a apretar tanto porque tiene que estar un poquito flojito para que pueda salir la figura del telar, si no va a estar muy apretado. Pero igual los vamos a acomodar. Entonces en vez de darle 2 vueltitas como la anterior, simplemente le vamos a dar una pasada. ¿Ven? Pasamos de un lado al otro y nos cruzamos a la otra figura. ¿Ven? En vez de dar otra vuelta nos vamos directamente. ¿Ven? De esta manera. Entonces no alcanza a hacer una vuelta, es como una media vuelta por cada una de las intersecciones siguientes. Esto de acá y nos falta la última de acá. Esta de acá. Ahí está, ¿ven? Ya hicimos todas las uniones, ya las dejamos pegaditas. ¿Ven? Y ahora tenemos que sacar la estrella del telar. Para esto nos vamos a ayudar con la aguja de crochet. Pero no tenemos que sacar todas juntas. Si tratamos de sacar todos los alambres juntos, no va a salir. Tenemos que sacar uno a uno las primeras 3 puntas. Bien, vamos a partir por la
última y la primera, por donde empezamos todo, y sacamos, ven, primero la de arribita, la que está más cerca del clavo. Entonces sacamos una, vamos por la segunda de acá, tengo que abrirlo un poco para poder hacer entrar la aguja crochet. Sacamos acá, ven, el segundo alambre, ahí, vamos por el tercero, este de acá, y acomodo, y la cuarta puntita, esta de acá, ahí está. Ven, ya sacamos toda una punta de estrella, ya está afuera. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta de acá al lado. Una a una tenemos que sacarlas todas. Entonces vamos acá con la primera, esta acá afuera, vamos a buscar la segunda. Tienen que tratar a partir de ahora de la segunda ya jalar un poquito menos, porque cuidado se desarme la estrella. Entonces van a ir jalando lo suficiente para que pase por encima del clavito, pero sin hacer mucha presión. Cuidado se desarme la punta que ya está fuera al lado de este. Entonces jalamos ahí, pero generalmente este jala al que está al frente, que todavía está dentro del clavito. Entonces por ahora podemos hacerlo medio que tranquilo, pero traten de no jalar mucho por si acaso. Ahí va, quedan dos más. Ahí va. Y la última de este clavito. Agarramos y pasamos acá por encima. Ahí está, ven, estaba con presión, pero ahí ya lo sacamos. Esta parte tenemos que tener un poquito de cuidado porque es la parte que se nos puede deformar o que se nos puede romper el alambre. Entonces igual traten de hacerlo con bastante paciencia. Ven, ahora este tercero, este está saliendo más rápido, pero tienen que tener cuidado de no deformar la estrella de al lado. De todas maneras al final vamos a acomodar. ¿Ven? Pero este ya me está jalando un poquito las estrellas que saca, la punta de estrella que sacamos al principio. ¿Ven? Ahí está. Una vez que sacamos estas tres puntas, las otras dos ya simplemente salen. ¿Ven? Porque acá ya se puede mover la estrella y podemos sacarlas con facilidad. Ahí está. ¿Ven? Entonces acá nos queda la estrella un poco deforme las primeras, y esto lo vamos a acomodar. Primero le voy a dar forma acá con mi crochet para poder tirar hacia afuera la punta y este otro acá. En estas dos más o menos que se deforman y las otras medio que se mantienen. ¿Ven? Pero igual podemos darle la forma a todo. Ahí. Ven, ahí vamos acomodando con la aguja, dándole la forma. Y con el alicate plano hacemos que las puntas queden más marcadas. Acá lo empujo más hacia adentro. Eso es lo bueno del alambre, es que se puede acomodar. Y acá, ahí está, marcamos este ángulo de la punta. Ahí está. Estoy marcando todas las puntitas de la estrella. En las que veo que están media dobladas. ¿Ven? Ahora vamos a empezar a envolver para hacer una estrella al medio de la estrella, pues también son 5 puntas. Entonces esto es lo que va a firmar la estrella de afuera y al mismo tiempo va a formar una figura al centro de la estrella. Vamos a agarrar la colita más larga, la corta, ven que la dejé hacia un lado, y también nos vamos a cruzar, ven, pasamos como si estuviéramos dibujando igual la estrella, pero envolviendo. ¿Ven? Siempre dejando una, vamos pasando y esta vez envolviendo. Envolvemos por uno y nos pasamos acá arriba, y ahora el de al lado
y arriba dejando uno, ¿ven? De esta manera vamos a ir envolviendo acá la estrella. Ahí. Y hasta que nos quede una colita de unos pocos centímetros. ¿Ven? Que ahí también se formó una estrellita. De esta manera formamos el centro. Terminamos de acomodar una vez más. Antes de esto ya fijarlo. Porque ahora lo vamos a fijar porque le vamos a dar unas vueltitas. Por ejemplo aquí, de este lado, que es en el ángulo, que es en la punta más cercana a donde me quedó la colita. Le vamos a dar acá unas 2 o 3 vueltitas. Ya le di una. Acá van 2. Le damos una más. Ahí está la tercera. Y nos vamos a la otra colita. Acá acomodamos con la aguja de crochet. Otra punta, acomodamos las puntas de las estrellas para que quede la forma que queremos. Y esta colita también le vamos a dar acá unas vueltitas. Ahí va una. Dos. Y ven, ahí queda con 2 y acá cortamos la colita. Puede ser 2 o 3 vueltitas. Como acá, cortamos un lado. Cortamos acá el otro. Y acá ya tenemos terminada una de nuestras estrellitas, de nuestros aritos. Y vamos a hacer otra exactamente igual que esta. Ven acá, ya tenemos las 2 estrellitas. Miren qué linda que nos quedan. Y a esto solo falta ponerle los ganchitos para los aritos. Acercamos los ganchitos. Agarro uno, abro hacia el lado como puerta. Y le metemos la estrellita. ¿Ven? De una de las puntitas, la que yo quiero que vaya arriba. Ahí metemos, cerramos y ya tenemos acá un arito listo. Y vamos a hacer lo mismo con el otro. Agarramos el ganchito, abrimos hacia el lado como puerta, metemos el arito por la punta y acá cerramos. Cerramos y ahora sí ya tenemos nuestro par de estrellitas de alambre terminado. Miren qué lindo nos quedaron estos aritos y están súper fáciles de hacer. Espero que les haya gustado mucho este proyecto. Si es así, denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos. Recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en Facebook o en Instagram, que salgo como la Sin Tutoriales. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana, por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro video. Soy la Sin.